Ahora vamos a continuar con el primer día de la fiesta de los tabernáculos y vamos a ver qué es lo que es morar con Dios. Y también que Dios habitó con nosotros en la persona de Cristo. Ahora, Él era, como sabemos, Dios manifestado en la carne. Y Él vino en el tiempo señalado. Así es vamos a Juan 1, que nos habla acerca de Cristo y de quién él era. Justo en el principio, en este primer versículo, que es uno de los más malentendidos, pero más fácil de entender en realidad cuando lo analizamos, porque la gente quiere interpretarlo según sus propias doctrinas para que diga lo que ellos quieren. Pero así no debemos de tratar nosotros la palabra de Dios. Tenemos que tomar la palabra de Dios, leerla, entender lo que dice y creerla. No reorganizarla para que se ajuste a nuestras propias ideas. Porque eso es algo muy diferente. Eso es lo que hace el cristianismo ortodoxo del mundo. Y eso es lo que hacen con todo lo que predican acerca de Cristo. Vamos a ver a Juan 1.1. Porque ¿cuántas veces hemos cubierto Juan 1.1? ¿Se lo sabe de memoria? ¿Entiende lo que significa? En el principio estaba la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Ahora en el griego dice, y Dios era la palabra. ¿Por qué es diferente que con Dios? La razón es lo que sigue. Hay un artículo definido, Él, donde está la frase, con el Dios, el Padre. Pero también nos dice que la palabra era Dios. O que Dios era la palabra, mostrando que hay dos quienes son Dios en la familia de Dios, aún por cumplirse a través del plan de Dios. No que Jesús fuera un Dios menor, o un pensamiento de Dios, o la sabiduría de Dios, sino que Él mismo era Dios. Eso es lo que dice en el griego. Y el orden de las palabras en el griego no sigue las mismas reglas que en el inglés. Por lo tanto, no se pueden tomar las reglas que se aplican al inglés y aplicarlas al griego. Tenemos que tomar las palabras en el griego por lo que dice. Y dice, y Dios era la palabra. Esto es literal en el griego. Pero para entenderlo en español, en este caso, es y la palabra. Porque este es el sujeto y era Dios, el antecedente. En el caso del griego, va el antecedente primero y el primario después. Versículo 2, Él estaba en el principio con Dios, mostrando un personaje separado. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y por supuesto de todos los seres humanos. Versículo 14, es de lo que estamos hablando. Y la palabra se hizo carne. Y eso lo diferencia del Dios. Allá arriba, en el versículo 1, ¿quién era el Padre? Dice, e hizo tabernáculo. Eso es lo que significa en el griego. Habitó temporalmente entre nosotros. Es tremendo esto, ¿no? Sí, nació de la carne a través de la Virgen María. Vivió 30 años y fue crucificado el día de la Pascua como sacrificio por el pecado del mundo. Versículo 14, y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros, y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, cuando usted lee estas cosas y usted tiene el Espíritu de Dios, usted las puede entender correctamente. Ahora, si usted tiene la mente carnal y lee estas palabras y no entiende lo que dicen y las interpreta de acuerdo a su propio pensamiento, adivine qué sucede. Las está interpretando carnalmente. Ahora vamos a Romanos 8 y vamos a ver lo que dice, porque esto aplica a nosotros, a todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a hablar acerca de ello en breve. Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, no hay duda de que debemos cumplir la ley, pero ¿cómo? En el Espíritu, no en la letra. Pero la ley no puede convertir.
La ley puede guiarlo en lo que debe hacer, pero se necesita el Espíritu de Dios para convertir la mente y el corazón. Versículo 3. Porque lo que era imposible hacer para la ley, en que era débil a través de la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo, eso concuerda con Juan 1, en la semejanza de carne pecaminosa y por el pecado, condenó el pecado en la carne, por los pecados de todo el mundo, pasado, presente y futuro, para que la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros, la verdadera justicia de Dios, el verdadero amor de Dios. ¿Y cómo será esto? Lo veremos porque Dios está en su espíritu, está morando, no en un edificio, no en un libro, sino en nuestro corazón y en nuestra mente. Y por el pecado, dice continuando, condenó el pecado en la carne para que la justicia, y esta es la justicia verdadera espiritual, no solo en la tierra, que abarca todo concerniente a las leyes de Dios, dice, sino para que la verdadera justicia espiritual de la ley pudiera ser cumplida en nosotros. Porque, ¿qué dijo Jesús cuando vino? Dijo, no vino a abolir la ley de los profetas, sino que vino a completar, y eso se extiende a cada uno de nosotros. Con Dios morando en nosotros, con su Espíritu Santo, para cumplir la justicia de la ley en nosotros. Quienes no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu, versículo 4. Porque nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para poder llevar a cabo esto. Vamos ahora a 1 Juan 1, versículo 14. Lo vamos a ver aquí. Juan 1, 14. Evangelio de Juan 1, versículo 14. Y lo vamos a ver aquí, de lo que está hablando, porque él dice tabernáculo, ¿verdad? Hizo carne y hizo tabernáculo entre nosotros. Esto significa morada temporal. Ahora, hay otro cumplimiento del tabernáculo que está dentro de nosotros y también un cumplimiento mayor del tabernáculo cuando se trata de la Nueva Jerusalén y la conclusión del plan de Dios. Entonces vemos como todo lo que Dios tiene está compuesto de capas y capas y capas y muchos significados de diferentes de la misma cosa. Juan 14:1. No esté afligido su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, y eso está hablando de la casa de mi Padre, está hablando de una morada permanente. El tabernáculo era una morada temporal. El templo que construyó Salomón era permanente mientras él obedeciera y siguiera, y sus descendientes obedecieran. Versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchos lugares de vivienda. Si fuera de otra forma se los habría dicho. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y piensen ustedes, cada uno de ustedes, miren a todos alrededor de esta sala. Miremos a cada uno de nosotros. Dios está preparando un lugar para cada uno especial y particular. Y ese es el gran significado de la fiesta de tabernáculos y el resultado final. El significado que ahora, entre ahora y entonces, es con su espíritu que Él está morando en nosotros. Versículo 2. Y si fuera de otra forma, se los habría dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y lo recibiré para mí mismo. Para que donde yo esté, ustedes pueden también estar. ¿No es interesante eso? La segunda venida de Cristo, la primera resurrección, y después volver a la tierra. Ahora vamos a ver cómo se logra esto. Aquí mismo en el capítulo 14 nos dice, desde el versículo 15, porque esto es algo espiritual que se logra a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se recibe a través del arrepentimiento, el bautismo y la imposición de manos. Pero ese arrepentimiento tiene que ser seguro, tiene que ser verdadero. Luego, mientras crece en gracia y en conocimiento, sí, hay muchas otras de las cosas que tiene usted que arrepentirse, pero debe ocuparse de ellas a medida que las vaya entendiendo. Y esto se soluciona a través del arrepentimiento y acercamiento a Dios. Versículo 15. Aquí está la clave, porque Dios es amor, Dios es verdadero, Dios es justo, Dios es santo. Y todas estas cosas que Dios es, engloban todo lo que Dios nos va a decir aquí ahora. Versículo 15. Dice, si me aman
¿Cómo amamos a Jesús? ¿Solamente profesando su nombre? No. Amamos a Jesús como Él ordenó. Porque Él era Dios en la carne y ahora resucitó y es un ser espiritual. Nuevamente, Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? Más grande mandamiento, amar a Dios ¿cómo? Con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser. ¿No es cierto? ¿No es eso en lo que nos tenemos que convertir? Esto no sucede de repente, esto toma tiempo, y oración, y estudio, y dedicación, y arrepentimiento del pecado, porque conforme vamos avanzando tenemos una naturaleza carnal que estamos luchando contra ella, pero podemos vencerla con el Espíritu de Dios, con el arrepentimiento, con el amor de Dios, y vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer cuando hagamos esto. Versículo 15. Si me aman, guarden los mandamientos. Ahora, note la promesa, porque esto depende del bautismo. Porque decía, ¿verdad? Arrepiéntanse y sean bautizados. Versículo 16. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que pueda estar con ustedes a través del siglo. Incluso el Espíritu de la verdad. Y esto es tremendo. Ese Espíritu de la verdad es el engendramiento de Dios el Padre, que se une con el Espíritu de nuestra mente para que seamos hijos engendrados de Dios. Ahora, cuando somos engendrados, no hemos sido nacidos, porque solo nacemos cuando seamos resucitados de entre los muertos en la resurrección o transformados, si todavía estamos vivos, de carne a espíritu. Aquellos que dicen que nacen de nuevo cuando son bautizados no tienen ni idea. Versículo 17. Incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Qué significa esto? No podemos nosotros venir carnalmente a entender la Biblia y decir que tenemos el Espíritu de Dios, porque eso es el mundo. Si no tiene arrepentimiento, si no tiene el bautismo, si no tiene la verdad. Tienen algo de la verdad que pasan por alto, ¿verdad? Hablan de Jesús, hablan sobre el amor, pero realmente lo que Dios quiere es que guardemos sus mandamientos, porque Dios es el dador de la ley. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es todas estas cosas. Ahora, el mundo no puede recibir porque no lo percibe. Versículo 17, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque viven con ustedes y estarán dentro de ustedes. Ahora bien, cuando Dios lo llama, antes de que sea bautizado, su espíritu lo atrae. Si usted se rinde a Él y sigue viniendo a Dios, y luego es bautizado, se le impone en las manos recibir el Espíritu Santo de Dios. Ese es el poder de Dios, para que pueda ayudarlo a guardar sus mandamientos y vivir por cada palabra de Dios. Versículo 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Él les está diciendo a sus discípulos esa noche antes de ser arrestado y llevado. Él dijo, todavía un poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Ellos lo vieron después de que resucitó. Y él dijo que no pueden quitarles ese gozo, pero aquí está la promesa, dice, porque yo vivo y Él resucitó entre los muertos, ustedes también sí vivirán. Y eso se aplica a cada uno de nosotros. Versículo 20. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Así que piensen esto, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, y esa es una parte del Espíritu Santo de Dios, y es desarrollar la mente de Cristo, Filipenses 2. Es el espíritu de engendramiento para la filiación por parte del Padre. Así que tenemos los dos combinados juntos con todo el Espíritu Santo que se ha dado a cada uno de nosotros como engendramiento. Es así como un niño que es engendrado en el vientre de su madre debe crecer, desarrollarse y finalmente nace. Lo mismo con nosotros. Tenemos que ser engendrados con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios, crecer, vencer, vivir por cada palabra de Dios durante toda nuestra vida. Luego morimos y luego tiene lugar una resurrección. Y ahí estamos como un ser espiritual. Es el mismo paralelo. Ahora, observe cómo Él lo garantiza. Esto es lo que el cristianismo del mundo no puede entender. Ellos no pueden entender cómo guardar los mandamientos de Dios es espiritualmente lo que Dios quiere. Versículo 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando. Tiempo presente participio. Siempre guardándolos, mis mandamientos. ¿Era Él el Señor Dios del Antiguo Testamento? Sí. ¿Dijo Él que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios? Sí.
Dice él en 1 Juan 5:3, porque ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Así es. Versículo 21. Aquel quien tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre. Pensemos en esto, personalmente. El Dios Padre, el mismo, el Dios del universo, Cristo mismo nos ama. No hay nada más grande que pueda suceder en nuestras vidas. No hay nada más importante que amar y crecer y vivir en el Espíritu de Dios, porque Cristo nos ama. Dios el Padre nos ama. Dice aquí mismo en el versículo 21, y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. Ahora, esto era difícil de entender. ¿Cómo se manifestará Cristo a alguien? ¿Será en una visión? No. ¿En un acercamiento? Será un acercamiento, será un llamado, será que su mente se disponga a querer saber realmente acerca de Dios y entender su propia naturaleza humana, que es mala y necesita ser cambiada y convertida por el Espíritu de Dios. Porque esa morada de Dios dentro de nosotros con el Espíritu Santo está ahí temporalmente, pero está esperando el cumplimiento permanente en la resurrección. Versículo 22. Judas, no Iscariote, le dijo, Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? A ver, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ir y volver todo esto? Bueno, aquí es como le respondió Jesús, ¿verdad? El versículo 23. Y esta es la clave, el versículo clave de todo en el Nuevo Testamento, de todo lo que tenemos que hacer, de todo acerca de la conversión, de todo con el crecimiento y la superación, de todo el desarrollo del carácter de Dios. Versículo 23 dice, Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi palabra significa mi mensaje completo. Y mi Padre lo amará. Porque ya leímos que el Padre nos amaría, ¿verdad? Lo leímos en el versículo 21. Y dice, y nosotros, ambos. Por eso he dicho que hay dos aspectos del Espíritu Santo. El engendramiento del Padre para convertirse en hijo o hija de Dios. Y el Espíritu de Cristo, que nos da la mente de Cristo. Vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Observemos una clara división, tal como leíamos acerca del Salomón en el templo. Si guardan mis mandamientos, si hacen las cosas que les digo, los estableceré para siempre. Pero si no lo hacen, si se alejan de mí, los borraré de la faz de la tierra, y lo mismo nos sucederá a nosotros. Versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él, dentro de nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Eso es la conversión. La conversión es una emoción porque todos están felices, aplaudiendo, como vemos en esta absurda campaña presidencial de hoy. No. Observen lo opuesto aquí. Dice, si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Esto significa seguir guardándolos. Y si no amamos a Dios, no guardaremos sus mandamientos. Versículo 24. Aquel que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió. Esto es tremendo, ¿cierto? Todo lo que Jesús enseñó vino de Dios el Padre. Ahora, veamos cómo funciona esto. Veamos cómo es vivir en el mundo. Debemos crecer, debemos cambiar, debemos vencer. Vamos a 2 Corintios 6, versículo 14. Ahora vivimos en un mundo malvado. Tenemos que vencerlo en nuestras propias vidas. ¿Qué nos aporta todo esto? 2 Corintios 6, versículo 14. No se unan desigualmente con incrédulos. Esto significa estar juntos, espiritualmente hablando. No puede hacer eso, es imposible. No puede mezclar las religiones de este mundo con la verdad de Dios. Es lo que está diciendo. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? Ahora piensen esto con la ilegalidad del cristianismo ortodoxo. Porque no guardan las leyes, no guardan los mandamientos. Solo dicen arrepiéntase, pero no dicen de qué se debe arrepentir.
Dicen, sea bueno, pero ¿cómo ser bueno si no le dicen qué hacer? No le dicen cómo tener el Espíritu Santo de Dios en la forma que debe de ser. Entonces, qué tienen en común? Nada, no hay nada en común. ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? Mire la comparación. ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? Ahora, los de Belial eran los indignos que piensan que hay algo. ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? ¿Qué es el templo de Dios? Es muy importante entenderlo. Porque no hay ningún edificio al que podamos ir. ¿Cuál es el templo de Dios? Lo vamos a explicar en un momento. Porque aquí mismo lo dice. Dice, porque ustedes son un templo del Dios vivo. Exactamente como dijo Dios. Porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios se convierte en un templo en miniatura. Es decir, será parte del templo espiritual de Dios en la resurrección. Versículos 16 y 17 dice exactamente como Dios dijo, viviré en ellos, y caminaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, por esta gran promesa, por lo grande que es esto, por tanto, versículo 17, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo impuro, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y es una promesa grandiosa. Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, versículo 5, para ver cómo habla Pablo acerca de esto. Porque cuando dice que Cristo mora en nosotros, Él mora temporalmente en nosotros, para que nosotros podamos llegar a ser permanentemente hijos e hijas de Dios. Pero así como el niño engendrado en el vientre de la madre debe de crecer y desarrollarse, y tiene que llegar a ser un cierto punto de desarrollo antes de nacer, entonces cuando nace es como una resurrección. Veamos lo que dice Pablo, 1 Corintios 3, versículo 5. 1 Corintios 3, 5. ¿Quién es entonces Pablo y quién es Apolos? Sí, porque dice, no, es que él es mi maestro favorito. No, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos. Estaban discutiendo todo eso, ¿verdad? Yo sigo a Pablo, yo sigo a Juan. No, todos tenemos que seguir a Cristo. Dice, si no, son solamente ministros a través de quienes ustedes creyeron, incluso como el Señor le dio a cada uno. Yo sembré y Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. El crecimiento espiritual tiene que venir de Dios, porque Dios está morando en usted o haciendo tabernáculo en usted con su espíritu. Versículo 7. Por tanto, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, porque Dios es quien da el crecimiento. Por eso dijo Jesús que todos los ancianos deben servir a los hermanos y no enseñorearse de ellos. Dios da el crecimiento. Versículo 8. Ahora el que planta y el que riega son uno, pero cada uno recibirá su propia recompensa de acuerdo a su propio trabajo. ¿Cómo es que usted está viviendo? ¿Cómo está guardando los mandamientos de Dios? ¿Qué está haciendo a través de la oración, del estudio, del aprendizaje de la palabra de Dios? Versículo 9. Porque nosotros somos los compañeros del trabajo de Dios y ustedes son la alabanza de Dios, la construcción de Dios. Es por eso lo que estamos viendo y afrontando ahora mismo. Por eso los ancianos deben enseñar a los hermanos para que todos aprendamos. Mientras enseñamos a los hermanos y estudiamos y oramos como nosotros, oramos nosotros mismos para traerles la verdad de Dios, para enseñarles cada semana, para que todos crezcamos en gracia y en conocimiento cada vez un poco más, en Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos. Nosotros crecemos, nosotros también aprendemos y vencemos. Versículo 10. Como un arquitecto sabio, de acuerdo a la gracia de Dios que me fue dada, yo he colocado el fundamento y otro está construyendo sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo construye sobre él. Así que los cimientos están puestos. Entonces vienen otros ancianos y construyen sobre ello y ayudan a construir sobre ello. Por eso debemos siempre estar animando y enseñando a los hermanos para que vayamos edificando sobre ello. Todo esto es un tabernáculo temporal. Es como un templo temporal de Dios, como veremos, pero perfeccionado
para que cuando nazcamos de nuevo en la resurrección seamos seres espirituales. Dice, pero tenga cuidado cada uno cómo construir sobre él. En otras palabras, cada uno de nosotros es responsable directamente ante Dios por lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Hacemos todo a la manera de Dios? ¿Pensamos en Dios cuando hacemos estas cosas? ¿Oramos a Dios por ello? ¿Tratamos de caminar en sus mandamientos y todo eso? ¿Reconocemos el pecado que está dentro de nosotros y nos arrepentimos de él? ¿Le creemos? ¿Vencemos al pecado? Todo esto es parte del proceso de vivir temporalmente en este cuerpo físico y tener el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros o habitando dentro de nosotros. ¿Ve cómo todo esto va de la mano? Versículo 11, porque nadie es capaz de colocar otro fundamento, solo Cristo, además del que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Ahora, si cualquiera edifica sobre este fundamento, piensa en ello, piensa en lo que estaba haciendo, piense en cómo vivía, piense en su relación con Dios, piense en lo que hace todos los días, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo está venciendo, cambiando, creciendo. Pablo lo compara de esta manera, ¿verdad? A las cosas preciosas del templo y del tabernáculo, ¿verdad? El oro. Ahora, el oro nunca se corrompe, el oro es puro, el oro es maleable, se puede moldear. Y eso significa para moldear el carácter espiritual dentro de nosotros. Ahora, la plata es un poco más dura, pero aún así es muy valiosa. Hay que calentarla, golpearla y todo ese tipo de cosas. Ahora, las piedras preciosas. Ahora hay muchos tipos de diferentes de piedras preciosas y vamos a leer en Apocalipsis 21 cuando lleguemos al último gran día acerca de ello. Ahora, aquí lo que sigue es el que lo da todo por hecho y que lo deja así como que todo se vaya, lo deja pasar, ¿verdad? Es la madera, se quema. A veces la madera puede durar un poco más de calor. Luego heno, esto arde muy rápido. Y el rastrojo estalla y desaparece con una buena dosis de calor, ¿no? ¡Boom! Y se desaparece. Así es de que hay que ir a Mateo 13 para comparar también el sembrador y la semilla, para ver también la diferencia ahí. Pero ¿qué dice aquí mismo en el versículo 13? Dice la obra. Porque cada uno de nosotros tiene una obra que hacer, una obra espiritual que se hace, como vimos en Romanos 8, con el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Versículo 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día de prueba la declarará. Por eso tenemos pruebas, para ver si usted realmente cree, realmente se apega a la verdad, realmente se aferra a ella, se para por ella, entiende que su vida y todo lo que le rodea depende de Dios el Padre, de Jesucristo, de la verdad de Dios y de lo que hace usted en relación a esto. Por eso dice aquí, continuando en el versículo 13, porque el día de prueba lo declarará, porque será revelada por fuego, y el fuego probará qué clase de obra es de cada uno. Por eso tenemos las pruebas, por eso tenemos las dificultades que tenemos, para que podamos crecer y vencer. Ahora bien, vamos a 1 Corintios 4 y versículo 18, porque Pablo lo expresa aquí de otra manera, ¿verdad? Lo expresa de otra manera los que eran heno y hojarasca y madera. 1 Corintios 4, versículo 18 dice, ahora algunos de ustedes están inflados como si yo no estuviera yendo a ustedes. Pero estaban pensando, sí, podamos soportar este pecado, todo irá bien. Lo único que tenemos que hacer es vivir bajo la gracia de Dios y todo estará bien. Versículo 19, pero iré pronto a ustedes y si el Señor quiere y sabré no solamente las palabras de aquellos que están inflados, sino el poder. Porque el reino de Dios no está en palabras, sino en poder. Y eso es muy importante. Precisamente por eso mencionó la madera, el heno y la hojarasca. Ahora, había un gran pecado entre ellos y todos estaban envanecidos por ello. Pero eso no funciona demasiado bien. Vamos a 2 Corintios 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Estamos siendo creados a la semejanza de Dios con su verdad y su Espíritu en nosotros. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas han llegado a ser nuevas. Eso es lo que es. Todas las cosas se están haciendo nuevas. Versículo 18.
y todas las cosas son de Dios, quien nos ha reconciliado para sí mismo a través de Jesucristo y nos ha dado a Pablo y a los ancianos ahí el ministerio de reconciliación. Ahora veamos qué es todo esto. Veamos a qué compara Pablo todo esto en términos espirituales, con todos los miembros como pequeños templos de Dios que crecen y cambian y vencen. Vamos a Efesios 2, versículo 16, y aquí vamos a terminar con esta escritura. Efesios 2, versículo 16. Y para poder reconciliar ambos, eso es judíos, gentiles, hombres, mujeres, libres, esclavos, dice para que reconciliara a ambos, a Dios en un cuerpo, a través de la cruz, a través del sacrificio de Cristo, habiendo matado la enemistad de ella, dándonos la fuerza para vencer la naturaleza humana. Versículo 17, entonces cuando Él vino, predicó el Evangelio, paz a ustedes quienes estaban lejos y aquellos que estaban cerca, porque a través de Él tenemos ambos. Y escuchen con atención, esto es absolutamente lo más importante en nuestro día a día, crecer y vencer. Versículo 18, porque a través de Él, es decir, Cristo, tenemos acceso directo por un espíritu, el Espíritu de Dios, al Padre, acceso directo al Padre. Piensen en esto. Esto es lo que significa que Dios lo ama a usted, como lo leímos en Juan 14. Ahora, Cristo en nosotros es el tabernáculo temporal con el Espíritu Santo de Dios para producir en nosotros la realidad espiritual de lo que Dios quiere que seamos como seres espirituales. Versículo 19. Así entonces ustedes ya no son más extraños y extranjeros, sino son conciudadanos de los santos, de Cristo, que van a gobernar el mundo. Y dice, y son de la familia de Dios. Piensen en eso. Recordemos lo que dijo, ¿verdad? Que iba a preparar un lugar para nosotros y nos iba a volver y nos iba a tomar a sí mismo. Versículo 20. Están siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular principal, en quien todo el edificio, ¿verdad? Yendo atrás hasta Abel, a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 padres de las tribus de Israel, todos aquellos que alcanzaron salvación a través del Antiguo Testamento, todos aquellos que entran en la iglesia de Dios, empezando por el ministerio de Cristo, el envío del Espíritu Santo, la recepción del Espíritu Santo, y aún así hasta hoy, hasta nuestro tiempo, ahora mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio, siendo conjuntamente equipado, está incrementándose hacia un templo santo en el Señor. Eso es lo permanente. Tiene el tabernáculo, luego tiene el templo. Versículo 22. En quien ustedes también están siendo juntamente construidos para habitación de Dios en el Espíritu. Porque es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Así es que este es un tremendo significado de la fiesta de tabernáculos. Así es que es una buena manera de comenzar la fiesta. Amémonos los unos a los otros. Tengan compañerismo unos con otros. Utilice este tiempo de conocimiento y de superación. Utilicemos el tiempo para servir a Dios en lo que Él quiera. Y nos vemos mañana en el día 2.